vamos a iniciar a continuación otro proceso dentro de nuestro estudio del tejido sanguíneo. Abordamos ahora la hemostasia y coagulación de la sangre. La hemostasia es una secuencia de reacciones que detienen el sangrado. Cuando los vasos sanguíneos se dañan o rompen, las respuestas hemostáticas deben ser rápidas, circunscriptas al foco de la lesión y cuidadosamente controladas para ser efectivas. Esa serie de mecanismos que el organismo pone en movimiento para detener una pérdida o salida de sangre del interior de un vaso al exterior, entre paréntesis, hemorragia al ser dañado o seccionado este vaso sanguíneo. Tres mecanismos reducen la pérdida de la sangre. 1. El vasoespasmo. 2. La formación del tapón plaquetario. Y 3. La coagulación sanguínea. Cuando es exitosa, la hemostasia impide la hemorragia, la pérdida de gran cantidad de sangre de los vasos. Los mecanismos hemostáticos pueden evitar la hemorragia en los vasos más pequeños, pero las hemorragias más grandes en vasos más voluminosos suelen requerir intervención médica. Vale decir que en la hemostasia identificamos fases o diferentes procesos que podríamos ejemplificar en una fase vascular, el vasoespasmo, una fase plaquetaria, que es la formación del tapón plaquetario, en tercer lugar, la coagulación sanguínea y por último, una fase de remodelación o fase de fibrinólisis. Retomamos en este momento un elemento fundamental en la hemostasia, tal cual son las plaquetas, aquellos fragmentos celulares pequeños en forma de disco, sin núcleo, que derivaban de un proceso de fragmentación del megacariocito en la médula ósea. Las plaquetas limitaban las hemorragias por las propiedades que tenían de adhesión y de formación de un tapón, al adherirse a la pared dañada y agregarse unas a otras respectivamente. Presentan en su interior numerosos gránulos que pueden ser liberados y que contienen en su interior estos gránulos sustancias activas como el trombohexano A2, factor activador de protrombinas, prostaglandinas y otros factores que a su vez actúan activando los factores de la coagulación. Ustedes recordarán en el corte o en el extendido sanguíneo, en el frotis, se observan sobre la línea con flecha amarilla la estructura de los trombocitos o plaquetas. Recordamos también sus dos propiedades fundamentales de adhesividad, en donde las plaquetas exhiben esa capacidad de adherirse al vaso sanguíneo en el sitio que ha sido dañado, y en segundo lugar su propiedad de aglutinación, vale decir de agregación, en donde las plaquetas se adhieren unas a otras formando un tapón plaquetario. Cuando las arterias o arteriolas de pequeño calibre se lesionan, el músculo liso de sus paredes se contrae en forma inmediata. Esta reacción, que ustedes lo pueden ver con el número 2 en la proyección, se denomina o recibe el nombre de vasoespasmo. Mediante este proceso se reduce la pérdida de sangre durante varios minutos hasta varias horas, tiempo en el cual los mecanismos hemostáticos se ponen en marcha. Es probable
que lo conocido como espasmo vascular o vasoespasmo sea causado por el daño al músculo liso por sustancias liberadas desde las plaquetas activadas y por reflejos iniciados en los receptores del dolor. Luego de producido este fenómeno de vasoespasmo, este mecanismo de hemostasia se continúa con la formación del tapón plaquetario. Las plaquetas almacenan una cantidad de sustancias químicas en su interior contenidas en vesículas con sustancias que ya hemos mencionado. Estas sustancias se suelen liberar y pueden aparecer fundamentalmente vinculadas a las actividades de esta tercera etapa, que es la formación del tapón plaquetario. Inicialmente las plaquetas se contactan y adhieren a partes lesionadas de un vaso sanguíneo, como las fibras colágenas del tejido conectivo subyacente, y este proceso, como ya lo vimos, se denomina adhesión plaquetaria. Gracias a esta adhesión, las plaquetas se activan y sus características también van cambiando, extienden muchas proyecciones que permiten interrelacionarse e interactuar entre ellas y comienzan a liberarse factores plaquetarios como el ADP y el trombexano, que cumplen un papel importante en la activación de las plaquetas vecinas. Existen otras sustancias, lógicamente, que son las responsables de que puedan sumarse nuevas plaquetas a las ya activadas en el sitio. Ese agrupamiento de plaquetas es el paso siguiente, llamado agregación plaquetaria, y finalmente la acumulación y el acoplamiento de grandes números de plaquetas forman una masa que se denomina tapón plaquetario, que ustedes ven en el número 3 de la lámina. Un tapón plaquetario es muy efectivo en la prevención de pérdida de sangre en un pequeño vaso. Pese a que al principio el tapón es poco sólido, se vuelve bastante firme al ser reforzado por hebras de fibrina formadas durante la coagulación. Vale decir que un tapón plaquetario puede detener el sangrado si la lesión del vaso no es demasiado grande, pero no es suficiente y debe continuarse este mecanismo hemostático con la coagulación. La coagulación sanguínea, normalmente, la sangre se mantiene en su forma siempre líquida y cuando está dentro de los vasos. Pero si se extrae del cuerpo, se espesa y forma un gel. Finalmente el gel se separa de la parte líquida. Y el líquido citrino, llamado suero, es solo plasma sanguíneo sin las proteínas de la coagulación. El gel se denomina coágulo. Consiste en una trama de fibras proteicas insolubles llamada fibrina, en la cual quedan atrapados los elementos corpusculares. El proceso de formación de ese gel es lo que conocemos como coagulación. Es una serie de reacciones químicas que culminan con la formación de hebras de fibrina. Si la sangre se coagula muy fácilmente, se puede producir trombosis, es decir, coagulación en un vaso no dañado. Si tarda demasiado tiempo de formar el coágulo, puede causar hemorragia. La coagulación involucra diversas sustancias conocidas como factores de la coagulación, y estos factores incluyen iones calcios, ciertas enzimas sintetizadas